Y dice que Pedro empieza a hablar, y Pedro, la prédica de Pedro es la prédica más sencilla que se puede hablar. Pedro lo único que hizo fue decirle, mira, Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Eso fue una historia que se oyó en toda Judea y ustedes la conocen. Y Él resucitó, nosotros somos testigos de ello. Y la Biblia dice textualmente, no había terminado de hablar Pedro cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Déjame decirte, joven, que me escuchas, tú no necesitas usar el emocionalismo en una prédica. Y tristemente eso es algo que hoy se ha metido mucho en las iglesias. Yo me he percatado que siempre que usamos el nombre de Jesús, aun cuando lo que digamos sea una ridiculez, automáticamente la gente dice amén. Percátate de eso. Hay gente que te suelta un disparate, pero incluye el nombre de Jesús y la gente dice amén. Porque es como que no hemos profundizado en las Escrituras. Es como que no hemos leído las Escrituras. Ya el oír el nombre de Jesús nos hace automáticamente decir amén. Y tristemente estamos haciendo las cosas por emocionalismo. Y cuando hacemos las cosas por emocionalismo, déjame decirte, el Espíritu no se puede manifestar. Tenemos que hacer las cosas guiadas por Dios. La hermanita acá me decía, yo no sé predicar. Tú sí sabes predicar. Porque como te decía, Pedro lo único que hizo fue decirle, Cristo murió por él. Y eso bastó para que el Espíritu se derramara. Porque no es la palabra que nosotros vamos a dar. No es lo bonito que nosotros prediquemos. No es que yo use la homilética. No es que yo use la hermenéutica. No, es que yo te hable de Jesús. Es que yo te hable del arrepentimiento. Es que yo te diga a ti lo que Jesús quiere que yo te diga. Cuando tú hablas de Jesús al pueblo, eso funciona. Amén. Eso funciona. Pero tenemos que hablar de Jesús. Amén. Tenemos que hablar de Él. Y esto fue lo que hizo Pedro. Pedro sabía lo que era el verdadero evangelio. Por eso él no le predicó una experiencia personal de él. Pedro podía haber llegado a casa de Cornelio y decirle, mira, yo te tengo la última noticia. En Jerusalén esto está bueno, y adornar la prédica y ponerle emocionalismo y levante sus manos. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Y mira, dile al hermano que está a tu lado esto, esto y esto. Pero Pedro no hizo eso. Pedro le dijo, Cristo es el centro. Entonces, joven, tú tienes que entender que Cristo es el centro. Cristo es el centro de todo. Cuando hablamos de Cristo, estamos predicando un verdadero evangelio. Cuando hablamos de Cristo, vemos los demonios huir, vemos las sanidades ocurrir. Como predicador, y los que estamos aquí que hemos predicado, sabemos que a veces mantener la expectativa del pueblo es un poco difícil. Y si hay alguno aquí que es líder, sabe que tratar de mantener unido una congregación es algo complicado. Entonces, como predicador, uno trata de suavizar el mensaje, adornárselo, ponérselo bonito, para que esa persona se sienta cómoda, para que no se sienta ofendido. Pero Jesús mismo, cuando tuvo que hablarle duro a sus discípulos, le habló duro. Porque dicen que había muchos que lo seguían por causa de los panes y los peces. Y él le dijo, ustedes me siguen. No porque entiendan lo que es el verdadero evangelio, ni lo que yo voy a hacer por ustedes. Ustedes me siguen por los panes y por los peces. Dice, y desde ese día muchos no andaban con él. Pero no eso, dice que vienen los discípulos y Jesús se vira para ellos y le dice, ustedes también quieren irse. Pueden hacerlo. Entonces, cuando tú vas a dar una palabra de parte de Dios, cuando tú vas a hablar de parte de Dios, tú tienes que ser radical. Tú no puedes adornar el evangelio, porque Pedro no le adornó el evangelio a Cornelio. Él no le dijo, mira, tal vez tú puedes ser flexible en cuanto a esto. No, Pedro le habló la realidad. Él le dijo, mira esto, así, así, así. Entonces, cuando tú vayas a predicar, tú no puedes por tal de hacer sentir bien a las personas, por tal de que las personas no se ofendan. Decirle, no, mi hermano, mira, tranquilo, esa de la fornicación sí es un pecado, pero bueno, mira, sigue yendo a la iglesia. No, tú tienes que decirle, mira, tú tienes que arrepentirte. Así como hacía Juan, que le decía, ustedes necesitan bautizarse, pero necesitan arrepentirse, necesitan volverse a Dios. Ese es el trabajo que tenemos como cristianos. No es hablar de nosotros, no es hablar de una experiencia personal, no es emocionar a todo un pueblo, es predicar a Jesucristo, es hablar la verdad que Él trajo para nosotros.
A veces, cuando llevamos tiempo en el Evangelio, tendemos a decir, bueno, aquel predica mejor, no, mira, aquel es un buen predicador, o aquel no, aquel predica flojito. Eso que predicó fue un agua azúcar. Familia, cuando nosotros hablamos de Cristo, aunque parezca algo sencillo, Él obra, Él se manifiesta, Él trabaja. Por eso tú no tienes que adornar mucho tu prédica. Tú no tienes que tratar de buscarle un salto hermenéutico. Simplemente habla de Jesús. Habla de Jesús. Habla de arrepentimiento. Y vas a ver cómo la atmósfera cambia. Vas a ver cómo el ambiente cambia. Pero tienes que hablar de Jesús. Tienes que hablar de lo que Él hizo. No solo al que está allá afuera que no le conoce. No, al que está acá adentro también tienes que hablar de Jesús. Porque de Jesús siempre hay algo nuevo que tenemos que aprender. Hay algo que yo siempre he dicho, y es que sí, Jesús vino a morir por mis pecados. Esa fue su primera tarea como tal, venir a hacernos salvos. Pero Jesús vino como hombre, y otra tarea que también Jesús vino a cumplir. Voy a darnos un ejemplo así. Él como hombre nos mostró cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos actuar, cómo debíamos hablar, cómo debíamos expresarnos. Y sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Vemos a aquellas personas que están en fornicación, que están en adulterio, y esos son los pecados que nosotros vemos. Pero déjame decirte, el chisme, la murmuración, el odio, el rencor, las raíces de amargura también son pecados. Y también vas a ser juzgado por Dios por causa de eso. Y eso son cosas que no hablamos. ¿Por qué? Porque la congregación se ofende. Tal vez tú digas, bueno, pero no es lo mismo un asesino que un mentiroso. Bueno, si te hace sentir mejor, déjame decirte que el mentiroso y el asesino, ambos son pecadores. Tal vez el asesino se queme a 700 grados y al mentiroso lo ponga nada más a 300 grados. Pero ambos van a estar en el infierno. Ambos son pecadores. Y esto muchas veces dentro de la iglesia no se predica. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son los pecados de comisión. ¿Cuál es el pecado de comisión? Es lo malo que no debo hacer y hago. Pero también están los pecados de omisión. Y los pecados de omisión son cuando no hacemos lo bueno que tenemos que hacer. Eso también es contado como pecado. Y eso es parte del Evangelio. Jesús nos enseñó a hacer lo bueno. Él te decía, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Jesús no decía, debes amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero sin embargo, ponemos tantas cosas por encima de Dios. A veces decimos, estoy en canal, ok, pero déjame conectarme un ratito con la wifi. Y es tiempo que estamos desaprovechando. Mi hermano amado decía, yo no sabía para qué iba a venir a canal, pero cuando llegué aquí me di cuenta. Entonces, si tú llegaste a este lugar, si tuviste la bendición de parte de Dios de llegar a este lugar, es para llenarnos de Dios. Pero más importante que eso, para que cuando salgamos de aquí podamos compartir eso con las personas y hablarles de ese Jesús, no adornándolo, no tratando de emocionar a un pueblo, sino hablándole la verdad que Jesús vino a enseñar, la verdad que Él vino a mostrarnos, la verdad que hizo que tú y yo hoy estuviéramos aquí, que tú y yo hoy seamos cristianos y que tú y yo podamos ser de esos jóvenes que vamos a avivar esta nación como llamas de fuego. Amén.